La libertad del alma te hace sonreír. La libertad del espíritu te trae esperanza y te hace fuerte. Cada momento de la vida tiene un recuerdo. La clave de la libertad es dejar ir aquellas cosas que nos pesan. Viviendo sin límites, es ahora. Latino Marketing Agency. Somos creatividad, cambio y cultura que trasciende fronteras. Contamos con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia, mostrando el amor y pasión en cada proyecto con el que trabajamos. Nuestro compromiso es darte acceso a ideas creativas, ser parte de tu crecimiento e ir contigo al siguiente nivel, y así posicionarte donde tú te lo mereces. Latino Marketing Agency. Soñamos en grande. Mi familia querida de Viviendo Sin Límites, estamos aquí en la gira, justamente en Guayaquil, y saben que nos hemos encontrado con experiencias maravillosas de personas que nos han compartido su día a día. A través de sus testimonios hemos aprendido, hemos crecido, y saben que hoy no podía faltar un invitado especial. Estamos hablando justamente con nuestro querido Jorge Rodríguez, y sobre el tema extraordinariamente vamos a hablar sobre lo que es la paternidad. Y pues Jorge Rodríguez, él es líder, él es comunicador, también fue concejal y un periodista realmente de muchos años de experiencia. Así que Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Encantadísimo de estar aquí y poder compartir nuestro testimonio, nuestra historia de vida. Sí, lo traté esto sobre lo que es la paternidad extraordinaria, porque basado en lo que pude aprender un poco de ti, el tener un niño con síndrome de Down te hace, y para mí es un honor conocer a personas que tienen yo diría este regalo especial de la vida de Dios, de poder aprender en ese crecimiento, de tener este tipo de chicos que pues nacen como un regalo, y queremos conocer un poco de esa experiencia. Ustedes se enteraron cómo fue ese primer encuentro de entender que tienes un niño así. Bueno, al principio no te voy a negar, querida Verónica, que fue duro, fue una noticia para la cual no estás preparado. Normalmente te deben avisar en el embarazo porque hay ya señales que la ciencia ya puede determinar eso. No ocurrió con Jorge Andrés, que ya tiene 19 años. En el año 2005 mi esposa estaba embarazada y no nos dijeron sino hasta el tercer mes, y eso que su fisiología ya te daba a notar, su flacidez también te daba a notar de que él tenía síndrome de Down. Cuando el genetista nos confirma con el examen fue un golpe duro, y de hecho a mí que me gusta abordar a los padres y hablar con ellos cuando reciben una noticia, porque habiéndola pasado sabes cómo reaccionar. La primera etapa se llama luto. ¿Tú sabes eso? Le dicen que viven un mes de luto, un tiempo de luto, hasta que aceptas la noticia, hasta que aceptas la información. De hecho, mi esposa, que es un gran pilar en todo este crecimiento que hemos tenido como familia y como seres humanos, tuvo también su etapa de luto, hasta que un día yo le dije, a ver, tenemos que sacudirnos y dejar las lágrimas atrás, porque nuestro hijo tiene síndrome de Down. No nos han dicho que se va a morir, no nos han dicho que tiene una enfermedad terminal. Entonces, si depende de cuánto nos esforcemos para sacarlo adelante, pues entonces hay que esforzarse el doble, el triple o 10 veces más que con un niño regular. Y nos concentramos en trabajar por él y para chicos como él. Pero en este aspecto, cuando empiezas ya a procesar, ¿qué fue lo primero que te impactó? Porque el hecho es, ok, viene con estas necesidades, pero ¿te sentías capaz, impotente? ¿Por qué a mí? ¿Cuáles eran esas preguntas? Todas esas preguntas le hice a Dios, querida Verónica. En la soledad del cuarto, ahí en una esquina de la cama, cuando hablaba con él, le decía, porque tú me sientes a mí como un super papá, como alguien escogido para poderlo sacar adelante. Las preguntas que le hacía es, ¿qué no va a poder hacer él? Realmente, ¿cómo yo voy a suplir eso que él no puede hacer? Yo estoy capaz para poderlo guiar, levantar. Realmente fueron muchas interrogantes y algunos reclamos que le hice a Dios en aquel tiempo, hasta que me decidí a conocerlo más, a investigar mucho más sobre lo que era el síndrome de Down, y luego me di cuenta que
que no era una cruz, no era un castigo, como en algún momento un genetista me dijo eso, ¿no? Bueno, algo tienen que haber hecho ustedes, un genetista, para que tengan esta experiencia. Y yo ya lo perdoné y entendí que era parte del desconocimiento de muchos doctores, no solo de él, que te decían, su hijo no va a poder hacer esto, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer esto, no se va a graduar, no se va a casar, no va... Eso uno dice, ¿qué le espera? De verdad, como padre, uno se vive con congoja del corazón y tiene que entenderlo para saber de que tu hijo tiene limitaciones, pero no es incapaz. Y en ese proceso, yo solamente puedo imaginarme el hecho de que, ¿qué pasa si papi y mami no están? Ese temor de quién le va a defender. ¿Cuáles fueron otros temores que tú tuviste que superar? Es muy fuerte eso que preguntas, porque sí, incluso a la hora de pensar en agrandar la familia, con Jimena, mi esposa, pensábamos y le preguntábamos a Dios si el que viene también tiene discapacidad, si estamos viendo cómo se hace con uno, imagínate con 2 o con 3. Bueno, Dios nos contestó y tenemos 3 hijos más, o sea, son 4 en la familia. Entonces el segundo, Sebastián, que vino 4 años después, es como su terapista, es como su ejemplo, ¿verdad? Y él nos mostró que el amor de Dios está presente todo el tiempo al mandarnos encima la personalidad de él. Es un chico muy noble, demasiado bueno, demasiado preocupado por el hermano siempre. Por eso dijimos que Sebastián era su primer terapista. Y luego un tip, una clave que con mi esposa siempre quedamos en que no aceptábamos los no. Cuando nos decían no va a poder, lo escuchábamos y lo descartábamos. O sea, nos quedábamos con los sí. Entonces con eso sí nos esforzamos por potenciarlos, por poder darle todo lo que él necesita para que se pueda desarrollar. En este caso, tú hablas algo tan crucial en el hecho de que la falta de conocimiento y nuestra ignorancia por no tener la capacidad, estamos hablando de médicos, sí. O sea, ellos están limitados igual. Imagínate la sociedad que tal vez no tenemos esa experiencia. ¿Qué tú crees que debemos nosotros hacer o mejorar como individuos de que vemos familias con niños de necesidades especiales? ¿Qué tú crees que nosotros deberíamos hacer en cuanto al acercamiento, tal vez la paciencia, tal vez los comentarios? Sí, enséñanos. Tiene que ver con el corazón. Sabes que ya luego Dios me dio la oportunidad de trabajar en inclusión y hablabas de que fui concejal por 2 periodos y es cierto, y concentré mucho mi trabajo en generar oportunidades, pero la accesibilidad, que es las condiciones que tiene que tener la sociedad para equiparar las oportunidades, desde una rampa para una persona con discapacidad física hasta adaptaciones curriculares en un aula de clase, generar programas especiales dentro de una oficina para poder recibir a personas con todo tipo de discapacidad e incluirlos, de verdad. Todo esto está, antes que estar en la cabeza, está en el corazón. Uno tiene que tener el corazón, la disposición para poder aprender a cómo me acerco a un chico con autismo, cómo le hablo, lo puedo tocar, no lo puedo tocar, cómo le hablo a una persona ciega, cómo lo ayudo. Si veo a una persona ciega cruzando la calle y no hay semáforos audibles para que ellos puedan llamar al semáforo y saber cuándo tienen luz roja o luz verde para caminar o no, entonces creo yo que el corazón es la primera herramienta, el primer instrumento que uno tiene que usar para poder acercarme, para poder preguntar cómo ayudar, cómo puedo poner el hombro para que la persona con discapacidad visual pueda caminar conmigo, o cómo le puedo hablar a un chico con autismo que está tirado en el piso en un supermercado. Como tú decías, antes de criticar, antes de decir, uy, qué mal padre, qué mala madre, que no lo sabe controlar, uno tiene que ponerse en los zapatos de otras personas, ser empático y poder entender que definitivamente ellos también merecen la oportunidad. Y algo que para mí poder mirar a estos niños, porque yo tengo amistades que tienen ciertas discapacidades, tienen un corazón que me enamora, el pensar, son tan puros. Y aún en su acercamiento a la gente, yo he aprendido tanto de niños así, porque algo que nosotros no podemos dejar de pensar en nuestra sociedad es que el ser empáticos, eso no debería ser una opción.
Porque hoy tal vez eres tú, mañana soy yo. ¿Y qué esperamos como respuesta ante estas necesidades especiales que tal vez en lo físico lo ves, pero hay otras necesidades que no lo ves necesariamente en lo físico? Claro. Y que tienen necesidades especiales. Entonces, tú llegas a una posición donde tienes la oportunidad de conectarte con familias. ¿Qué te impulsó a poder ayudarles? Lo primero, entender de que la sociedad está en deuda. De hecho, Naciones Unidas dice que la discapacidad no está dentro de las personas, sino está fuera en la sociedad. Cuando falta una rampa, cuando falta un piso podotáctil, cuando falta semáforos audibles, que uno dice, wow, Guayaquil ha avanzado en eso, Guayaquil ha podido caminar en eso con una administración o con varias sensibles a este tema. Pero esto es lo que siempre debió estar allí. Yo recuerdo haber tenido una mala experiencia en una escuela con mi hijo cuando decían, sí, lo recibimos, lo incluimos, pero lo tenían haciendo bolitas y palitos y no sabían cómo enseñarle. Eso también es excluir. Tenerlo ahí a un ladito del aula sin poderle enseñar no es incluir. Incluir es abrir el corazón, pero también los maestros, capacitarse para saber cómo poderles enseñar, cómo poder llegar a ellos. Entonces, yo desde una posición de autoridad, que Dios me dio la oportunidad de estar, puedo hacer cosas, y lo primero que hizo fue generar programas de emprendimiento para madres de chicos con discapacidad severa, chicos que tienen más del 70% de discapacidad, que están postrados en una cama, madres que no pueden trabajar y que no tienen un nivel de ingresos, porque sabes que hay una estadística de cerca del 40% de matrimonios, en este caso, y lo digo con vergüenza como hombre, de padres que una vez que reciben el diagnóstico se van y dejan a las madres solas, y son ellas las que no pueden trabajar porque tienen una discapacidad severa y tienen necesidad de pañales, antibióticos, tratamientos, terapias. ¿Cómo cubren eso cuando, y no lo digo por criticar a la sociedad o al Estado o al poder, pero hay un Estado ausente en muchos aspectos en este tema de inclusión y de discapacidad? El Estado no se da abasto para atender la cantidad de necesidades que hay. Entonces, pensé como concejal en generar un programa para que las madres puedan tener un negocio en su casa, capacitarlas a través de una empresa pública municipal, implementar un capital semilla, darles un conocimiento para que sepan qué tipo de negocios, hacerles una mentoría, un acompañamiento, un coaching, para que ellas puedan estar preparadas para poder vender. Y yo creo que fueron 20 casos que en una primera edición del programa Emprendedores Comunitarios pudimos llevar adelante. Son 20 vidas, 20 historias, 20 familias que pudimos levantar con negocios propios apoyados por la empresa privada sin que le cueste $2 a la ciudad. Entonces, con poquito, querida Verónica, hicimos mucho. Pero ¿sabes por qué? Porque entendíamos esa realidad. Y esa era la diferencia. Y la diferencia también marca que tienes una experiencia personal. Y eso es lo que muchas veces ocurre con nuestra lucha, es que nosotros emprendemos cosas que nos toca el corazón, y ahí es donde creo que está la clave. Y me gustaría, dentro de esas experiencias que tu hijo te enseña, porque se convierten en nuestros grandes maestros, ¿cuál ha sido esa mayor enseñanza que tu hijo te da? Uy, tantas. Con Jorge Andrés, primero en mirar diferente a los demás, ¿no? Yo descubrí esa realidad cuando él vino a mi vida hace 19 años. Para mí, las personas con discapacidad existían. Y yo algún día había leído esta frase de que la discapacidad siempre está abierta a que pueda llegar a tu vida, o por un accidente o por la vejez. Empezamos a perder la audición, empezamos a perder la movilidad, empezamos a perder la visión. Y tienes una discapacidad y adquieres una discapacidad, no necesariamente naces. Pero yo no lo entendí hasta que no lo vi, y no entendí que él con esa discapacidad me volvía mejor persona, porque me hacía pensar en más chicos como él, en cómo los podía ayudar. Entonces, la primera enseñanza, o la primera gran enseñanza, fue esa: ponerme en los zapatos de padres que tenían la misma historia que yo, y tratar de ayudarlos, porque yo digo, a mí me hubiera gustado alguien que me guíe, alguien que me diga cómo hacer, alguien que me diga a qué terapista buscar, a qué médico buscar. Entonces creamos el primer proyecto de mi esposa como coordinadora de inclusión social de la ciudad. Ella también trabaja en el municipio, en ese entonces yo trabajaba allí. Fue crear una red de padres. Una red de padres con el modelo de Jesús, de los grupos en casa, ¿verdad? Crear una red donde padres guían padres, es decir, los que ya pasamos por la experiencia de un padre nuevo se reunía con nosotros y le contábamos un poco cómo era el proceso, y hablábamos de
de resiliencia, hablábamos de valores, hablábamos de amor propio, hablábamos de temas que a mí me hubiera encantado que alguien me guíe, que me den la mano y que me ayuden a caminar con eso. Y eso nos llenó y nos permitió ayudar a mucha gente. Algo que enfatizas en varios aspectos, que para ti la fe ha sido algo importante. ¿Hasta qué punto, hasta qué nivel te ha podido ayudar a superar toda esta jornada? Wow, sin Dios no hubiéramos podido. Creo que siempre Él es el descanso, Él es el amigo que está allí y es la fuerza, es la roca sobre la que nos podemos apoyar para llorar en algún momento, porque es necesario llorar. No, uno tiene que guardarse eso y uno tiene que ir y llorar a solas con Dios. Te permite como ser humano sanar y seguir. Y no quedarte en el dolor, y no quedarte en la frustración, y no quedarte en lo que no entiendes, porque hay un montón de cosas que no entiendo. Pero un día Él te ayuda a entender que, por ejemplo, al escogernos a nosotros como padres de Jorge Andrés, nos daba un propósito de vida. Y ese propósito de vida lo voy a cumplir hasta el último aliento que tenga con mi esposa para poder hacer cosas por chicos con discapacidad. Pero, ¿qué tú crees si hay personas que no es una opción la fe? Es más, le echan la culpa a Dios, porque ellos se ponen a ver alrededor y dicen, o sea, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Qué tú les dices a ellos? Yo digo que no se cierren a la oportunidad. Primero, que acepten que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca nunca, y si te escogió, entonces es porque tú tienes algo que enseñarle y tú puedes sacar adelante a esa flecha, a esa saeta, como dice ese proverbio hermoso, ¿no? Como saetas en manos de valientes. Entonces, Dios no escoge cobardes, Dios escoge valientes. Y cuando tú te consideras un valiente, entonces sabes que Dios te va a dar las herramientas y las oportunidades para que puedas lanzar en el camino correcto a esa flecha y con la fuerza necesaria. Y esta fe combinado con el apoyo, cuando tú te viste en la posición de que los recursos no estaban, o que conoces de personas, porque lamentablemente son enfermedades que necesitan tratamiento, necesitan ir a diferentes médicos. Cuando esa parte financiera no está, ¿qué otros recursos? ¿Cómo puede la gente buscar ese apoyo? ¿Qué podrían hacer? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿verdad? Ya no solo en Guayaquil, sino en otros cantones, las ciudades más grandes tienen ya departamentos de la ciudad, municipales, con diferentes programas de inclusión social, unos más, unos menos, unos con ayudas técnicas, otros con centros. En Guayaquil nos hemos especializado en hacer centros para cada discapacidad, que luego absorbieron otras discapacidades y se volvieron multi-target, porque no puedes cerrarle la puerta a un chico sordo porque dices, no, este es un especializado en discapacidad intelectual. Entonces, en cada ciudad hay también fundaciones que tienen el expertise para poder guiarte primero y luego generar programas en donde, no sé, te ayudan con un bastón, si eres una persona no vidente, o una silla de ruedas, una persona con movilidad reducida, con un audífono, si es que eres una persona sorda, etcétera, ¿verdad? Hay tantas necesidades, con una terapia, si eres un chico con discapacidad intelectual, sobre todo son los papás los que tenemos que ver por eso. Entonces, hay opciones ahora. Y en ese aspecto nosotros vamos a ponerles información a nivel internacional. Sabemos que, mira, al simplemente tú participar en este tipo de conversaciones, reuniones, podemos empezar desde las escuelas, desde una clínica, ir y ver qué opciones tienes. Pero lo importante aquí es que identifiques, primero, que no estás solo. Segundo, que sí hay ayuda para todas estas familias. Y tercero, que tengas la fuerza necesaria y la fe suficiente para ya pasar, ¿no? Yo siempre digo, la historia no puede repetirse. El hecho de que tú enfrentes una realidad en esta situación, entender que tienes la ayuda de Dios, la ayuda de amistades, la ayuda de familia, te va a ayudar a superar. Yo quiero que nosotros terminemos, Jorge, con el último mensaje que les pudiéramos dar de fe, de esperanza, para que podamos ser ese aporte
y no ser esas personas que nos alejamos cuando vemos esta situación en nuestras familias? ¿Qué les dirías? Yo digo que si eres un padre o una madre especial, allí hay un propósito, allí hay una misión con la que Dios te escogió. Y si lo ves así, te sientes ya alguien diferente. Sabes que probablemente te cueste más esos pasos, esas grandes batallas, esos grandes triunfos del día a día, que pudieran parecer cosas sencillas como que tu hijo camine, a lo mejor te cuestan más, o a lo mejor no lo logras nunca. Pero no quiere decir que no haya momentos hermosos, que no haya ese tiempo para valorar el corazón que te permite ponerte en los zapatos de los demás un momento. Si algo hace un padre de un niño con discapacidad es ponerse en los zapatos de otros padres y poder buscar cómo los ayuda. Entonces, yo creo que hoy es tiempo para entender de que hay una razón y hay un propósito por el cual Dios nos ha llamado y que hay trabajo que hacer. Hay que salir, hay que poner las manos, poner nuestros talentos, nuestros dones y sobre todo poner el corazón en esta hermosa misión de vida que es ser padre de una persona con discapacidad. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir un poquito de tu experiencia de vida. Y a ustedes, mi querida familia, gracias por estar. Otro programa más de Viviendo Sin Límites. No te olvides de sintonizarnos cada semana y también seguirnos en las redes en @juntoavero. Será hasta la próxima. Chao, chao. Detrás de mi verdad es una serie cinematográfica que cuenta historias y experiencias de distintas familias que han pasado por varias situaciones personales y cómo estas circunstancias les ha dejado una enseñanza de fe en medio de la adversidad. Para ver estas historias, regístrate a la página de la web detrásdemiverdad.org. Además, podrás ver el detrás de cámaras, conocerás a los actores y si quieres auspiciar, súmate para que este proyecto siga contando historias que cambien vidas. Visita detrásdemiverdad.org. Hoy me levanto ansioso, quizá parezca un poco loco, porque he buscado por todos lados y parece que me estoy desesperando. Me siento tan cansado, pienso que he fracasado. Tantos problemas me están pasando, pero no debo de olvidar que sí puedo creer. Lo voy a ver, el tiempo cambia, pero no mi fe. Todo tiene su tiempo, espera el momento correcto. Todo tiene su tiempo, espera el momento perfecto. Te levantaste ansioso, quizás parezcas loco, men, porque has buscado por todos lados y ya parece que te estás desesperando. Oye, ¿tú estás cansado? ¿Piensas que has fracasado? Muchos problemas te están pasando, pero no debes olvidar que si puedes creer, lo vas a ver, el tiempo cambia, pero no tu fe. Todo tiene su tiempo, espera el momento correcto. Todo tiene su tiempo, espera el momento perfecto. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar, no importa el momento, siempre tienes que luchar, porque hay tiempo para tropezar y para levantar. Nadie dijo que era fácil, tú lo lograrás, a pesar de la tormenta y la dificultad. Tu confianza plenamente en Dios debe de estar, porque te quiere, te ama, te cuida, te anhela y jamás te dará lo que no te convenga. Nazareo. Todo tiene su tiempo, espera el momento correcto. Todo tiene su tiempo, espera el momento perfecto. No significa que no te quiera ayudar, lo que sucede es que tú tienes que esperar. Por más difícil que parezca llegará, no te preocupes, que para todo tiene un plan. No significa que no te quiera ayudar, lo que sucede es que tú tienes que esperar. Por más difícil que parezca llegará. Oye, Dios para todo tiene un plan.
todo tiene su tiempo. El tiempo perfecto pronto llegará. Solo espera en su voluntad. Todo tiene su tiempo. Todo gran viaje comienza con un solo paso. Es hora de superar tus límites e ir más lejos que nunca. Disfruta al máximo la vida. Toma las oportunidades que se te presenten y ve más allá de cada desafío. Mira dónde te lleva el viaje. Hagamos una diferencia en nuestro mundo juntos. Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, Viviendo Sin Límites TV, y visita nuestra página de la web, viviendosinlimites.tv.